Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a ver lo que son relaciones trigonométricas. Las relaciones trigonométricas están asociadas a lo que es un triángulo rectángulo. Como ya sabemos, un triángulo rectángulo está caracterizado por tener un ángulo de 90 grados. También en un triángulo rectángulo vamos a tener lo que es una hipotenusa y dos catetos. La hipotenusa la podemos identificar porque es el lado opuesto a nuestro ángulo de 90 grados. Y por consecuencia los otros dos lados serían los catetos. Entonces vamos a escribir eso. Tenemos que este lado, que es el lado opuesto a nuestro ángulo de 90 grados, va a ser la hipotenusa. Y los otros dos lados serían los catetos. Este sería un cateto. Y este sería otro cateto. Muy bien. Ahora en las relaciones trigonométricas vamos a identificar los catetos. Uno va a ser un cateto opuesto y el otro sería el cateto adyacente. Eso va a depender del ángulo que nosotros estemos considerando. Si nosotros consideramos este ángulo de aquí abajo, vamos a tener que el cateto adyacente es el que está a un costado. En este caso sería el de aquí abajo, este sería el cateto adyacente. Y el cateto opuesto sería el que está enfrente del ángulo que estamos considerando. Si nosotros decimos que estamos considerando este, entonces el cateto opuesto sería el de aquí. ¿Ok? Si nosotros ahora consideramos el ángulo de aquí arriba, va a ser al revés. Este de aquí abajo sería el cateto opuesto y el de aquí sería el cateto adyacente. ¿Ok? Entonces yo voy a considerar este ángulo de aquí abajo. Le voy a llamar alfa. Le podemos poner cualquier letra, cualquier nombre, pero yo le voy a llamar alfa. Entonces, en relación a este ángulo que tengo aquí, este lado, como ya se los mencioné, es el cateto adyacente. Y el que está enfrente sería el cateto opuesto. El cateto opuesto. Ahí está. Si nosotros consideramos este ángulo de aquí arriba, una vez más, los catetos van a cambiar. Este sería el opuesto y el de aquí sería el cateto adyacente. Muy bien. Entonces, vamos a empezar a definir nuestras relaciones trigonométricas. Seguramente ustedes ya han oído hablar de ellas. Entonces, la primera va a ser lo que es el seno de un ángulo. Lo vamos a estar denotando como sen de alfa y se va a definir como el cateto opuesto entre la hipotenusa. Vamos a estar denotando, por ejemplo, la hipotenusa con H, el cateto adyacente como C.A y el cateto opuesto como C.O. Entonces, el seno de alfa sería el cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno lo vamos a estar denotando como cos de alfa, va a ser igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Cateto adyacente entre la hipotenusa. Y vamos a tener lo que es la tangente. La tangente que lo vamos a denotar como tan de alfa y va a ser igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Cateto opuesto entre el cateto adyacente. Muy bien, entonces estas serían las tres relaciones trigonométricas básicas que vamos a estar trabajando para resolver problemas del tipo que tenemos aquí. Ahorita lo vamos a estar resolviendo. Entonces lo que tenemos aquí se llaman relaciones trigonométricas. El seno, el coseno y la tangente son funciones y como muchas funciones, no todas las funciones, pero sí muchas funciones tienen su función inversa.
Esto nos permite despejar el ángulo alfa de estas expresiones y con eso poder nosotros calcular ángulos en nuestros triángulos rectángulos. Muy bien, entonces vamos a tener, estas son las funciones, vamos a tener las inversas de estas funciones y las inversas se llaman arco seno, arco coseno y arco tangente. ¿Ok? Entonces las funciones inversas serían arco seno, arco coseno y arco tangente. ¿Ok? Entonces, estas serían las funciones. Estas de aquí serían las funciones. Y estas de aquí serían las funciones inversas. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a denotar estas funciones inversas de la siguiente manera. Vamos a tener arco, arc, y aquí como lo tenemos aquí, arc, sen, arc, cos y arc, tan. Estas son las notaciones. O las vamos a poder denotar también como sen a la menos 1, cos a la menos 1 o tan a la menos 1. ¿Ok? Entonces ese es el nombre, la notación, y la notación la podemos encontrar de las dos formas. Entonces nosotros vamos a escribir esto. Estas son las funciones inversas. Entonces, así como nosotros podemos pasar, por ejemplo, la h multiplicando de este lado, ahora vamos a poder despejar a alfa quitando sen y pasándolo con la función inversa. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo aquí abajo. Si quitamos sen, lo único que nos va a quedar va a ser el ángulo alfa. Entonces vamos a tener que alfa va a ser igual a sen a la menos 1 de lo que tenemos del otro lado. En este caso es cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces sería sen a la menos 1 del cateto opuesto entre la hipotenusa. De igual manera, vamos a poder hacerlo con cos. Quitamos cos, lo único que nos queda es el alfa y lo pasamos del otro lado con su función inversa, que es arco coseno, pero lo vamos a denotar como coseno a la menos 1. Coseno a la menos 1 de lo que tenemos del otro lado, que es cateto adyacente entre hipotenusa. Cateto adyacente entre hipotenusa. Muy bien, entonces lo mismo hacemos con tan a la menos 1 de lo que tenemos del otro lado, que es cateto opuesto entre cateto adyacente. Ahí lo tenemos. Entonces, esto nos va a permitir encontrar un ángulo en nuestro triángulo rectángulo. Estas de aquí, por lo general, se usan para encontrar ya sea el cateto opuesto, la hipotenusa o el cateto adyacente. ¿Ok? Entonces, recordemos, sen a la menos 1 es la función inversa y también la podemos encontrar como arco coseno. Pero aquí nosotros vamos a estar denotándolo como seno a la menos 1. ¿Por qué? Porque así vienen sus calculadoras. Así las van a poder identificar cuando introduzcan sus datos en su calculadora. Muy bien. Entonces, vamos a usar estas relaciones para resolver este ejemplo que tenemos aquí. Tenemos nuestro triángulo rectángulo y nos dan dos lados de nuestro triángulo. Uno vale 4 metros, el otro vale 5 metros. ¿Ok? Entonces, primero vamos a identificar qué ángulo queremos trabajar. El problema aquí es encontrar todo lo que nos hace falta, es decir, los ángulos y un lado del triángulo.
Este ángulo de aquí nos están indicando que es el ángulo de 90 grados. Recuerden que se denota con una cajita un ángulo de 90 grados. Entonces aquí tiene una cajita y eso nos indica que ese ángulo vale 90 grados. Entonces lo que nos falta saber es estos otros dos ángulos y el lado que tenemos aquí. Ahora vamos a, por ejemplo, yo quiero calcular este ángulo que tenemos aquí. Entonces, lo que les decía, estos de aquí los podemos ocupar para encontrar el cateto opuesto, la hipotenusa o el cateto adyacente, pero necesitamos saber un ángulo, el ángulo alfa, que sea distinto de 90 grados. Aquí no tenemos ninguno, entonces no podemos ocupar estas relaciones. Entonces lo que primero que tenemos que hacer es encontrar los ángulos de aquí. Y para eso vamos a ocupar estas expresiones que tenemos aquí abajo, la cual nos permite encontrar un ángulo. ¿Ok? Entonces yo voy a calcular este ángulo. Yo le voy a poner, por ejemplo, este ángulo que se llame θ. Y yo quiero calcular este ángulo. Entonces, lo siguiente que tengo que hacer es identificar los lados de mi triángulo, es decir, quién es el cateto opuesto, quién es el cateto adyacente y quién es la hipotenusa. Muy bien. Entonces, como les mencioné hace rato, el lado opuesto a nuestro ángulo de 90 grados, en este caso sería el de 5 metros, va a ser la hipotenusa. Entonces, este de aquí va a ser la hipotenusa. Está muy bien. Ahí lo tenemos. El que está enfrente de nuestro ángulo que estamos considerando sería nuestro cateto opuesto. Cateto opuesto. Y el que está a un lado sería el cateto adyacente. Cateto adyacente. Ahí está. Ahora tenemos que identificar cuál de estas tres nos va a servir para calcular el ángulo que tenemos aquí. Aquí lo tenemos como alfa, pero no importa. Es cualquier ángulo que nosotros queramos. Le podemos llamar alfa, beta, gamma. Solamente es un nombre, ¿ok? Entonces, para calcular un ángulo, tenemos estas tres expresiones. Entonces, tenemos que ver qué información tenemos para saber cuál de estas tres podemos ocupar. Si nosotros vemos esta figura, la información que tenemos es el cateto opuesto, que vale 4 metros, y la hipotenusa, que vale 5 metros. Entonces, si vemos estas expresiones de aquí, la que nos sirve es la primera. ¿Por qué? Porque tiene el cateto opuesto y tiene la hipotenusa, que son los valores que nosotros tenemos. Entonces vamos a ponerlo aquí. En vez de alfa, ahora yo voy a poner θ, porque mi ángulo se llama θ. Entonces voy a poner θ igual a seno a la menos 1. Voy a poner la expresión que voy a ocupar del cateto opuesto entre la hipotenusa. Ahora sí, voy a sustituir mis datos que tengo. Entonces escribimos θ igual a seno a la menos 1 del cateto opuesto. El cateto opuesto dijimos que vale 4 metros y la hipotenusa que vale 5 metros. Ahí está. Muy bien. Entonces esto es lo que voy a introducir yo en mi calculadora. Entonces recordemos, si tienen una calculadora científica parecida a esta, tenemos las funciones trigonométricas seno, coseno, tangente, y para activar las funciones inversas primero tenemos que oprimir la tecla Shift. Con la tecla Shift vamos a activar las funciones inversas, que es seno a la menos 1, coseno a la menos 1 y tangente a la menos 1. Si lo hacen con su calculadora del celular, tienen que buscar las funciones inversas. Por lo regular vienen dos flechitas, un botón con dos flechitas.
para activar las funciones inversas, o viene una tecla que dice INV, y con cualquiera de las dos cambia las funciones inversas, por lo general. Entonces, vamos a calcular aquí esto que tenemos aquí. Vamos a ponerle seno a la menos 1 de 4/5, y lo que nos sale es 53.13 grados. ¿Ok? Entonces aquí nuestro ángulo teta va a ser 53.13 grados. ¿Ok? Ahora nos falta este ángulo de aquí. A este ángulo, por ejemplo, yo le puedo llamar omega, ¿no? Que se llame omega. Entonces, ahora va a cambiar en los lados, porque ya estamos considerando otro ángulo. La hipotenusa pues va a ser la misma porque está enfrente de nuestro ángulo de 90 grados. Lo que va a cambiar va a ser el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, si nos fijamos ahora, si consideramos el ángulo omega, el que está enfrente, en este caso, este lado sería el cateto opuesto, y el que está a un lado, que es este de 4 metros, sería el cateto adyacente. ¿Ok? Ya cambió. Entonces, vamos a ver qué función nos relaciona el cateto adyacente y la hipotenusa, porque es la información que tenemos. El cateto adyacente vale 4 metros y la hipotenusa vale 5 metros. Entonces, ¿cuál de estas tres relaciones que tenemos aquí tiene esta información? El cateto adyacente y la hipotenusa. Si vemos, es la segunda expresión la que tiene esa información, cateto adyacente y la hipotenusa. Entonces, ahora tenemos que utilizar esta expresión que tenemos aquí, porque es la que nos sirve. Entonces, vamos a escribirlo. Entonces, yo voy a ocupar ahora mi ángulo se llama omega. Entonces, voy a ponerle omega es igual a coseno a la menos 1 del cateto adyacente entre la hipotenusa. Muy bien. Voy a sustituir mis datos. Sabemos que el cateto adyacente ahora vale 4 metros y la hipotenusa vale 5 metros. Entonces voy a tener que omega va a ser igual a coseno a la menos 1 del cateto adyacente, que vale 4, y la hipotenusa vale 5. Muy bien. Ahora tenemos que omega va a ser igual, entonces esto es lo que vamos a introducir en nuestra calculadora. Ahora va a ser coseno a la menos 1 de 4 entre 5. Y lo que nos va a salir es 36.8. Vamos a ponerle como 36.87. Muy bien. Entonces, aquí nosotros ya encontramos los ángulos que tenemos aquí. Nada más, digamos, no es una comprobación como tal, pero podemos sumar nuestros ángulos para ver que nos den 180 grados. Recordemos que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo debe de ser 180 grados. Entonces, si nosotros sumamos estos ángulos, 53.13 más 36.87 más los 90 grados que tenemos aquí, nos debe de dar 180 grados. Si lo sumamos, 90 grados más teta más omega, efectivamente nos da 180 grados. Hay veces que tal vez no nos dé exactamente los 180 grados, pero tal vez sea por los decimales que tenemos aquí. No es una cifra exacta. Hay veces que le cortamos. Entonces, pues ya tenemos aquí nuestros ángulos. Ahora lo que nos falta es este lado, el cateto opuesto. Entonces yo ya tengo todos los ángulos. Y, por ejemplo, ahora yo voy a ocupar
Como ya tengo los dos ángulos, puedo ocupar cualquiera de estas. Entonces, por ejemplo, yo voy a ocupar el coseno de alfa. ¿Ok? Entonces, el coseno de alfa, vamos a escribirlo de este lado. El coseno de alfa, pero yo tengo que ver qué ángulo voy a estar ocupando. Como aquí yo ya tengo escrito los lados de nuestro triángulo respecto al ángulo omega, voy a ocupar el ángulo omega, ¿ok? El ángulo omega, respecto del ángulo omega, este sería el cateto opuesto y este sería el cateto adyacente, ¿ok? Y esta, pues, la hipotenusa. Entonces, el coseno de omega se va a definir, según aquí, como el cateto adyacente entre la hipotenusa. Cateto adyacente entre hipotenusa. Muy bien. Entonces ahora, entonces tendríamos que utilizar lo que es el seno de alfa. ¿Por qué? Porque nos está relacionando lo que es el cateto opuesto, que es lo que queremos. ¿Ok? Entonces, en vez de poner coseno de alfa, vamos a poner el seno de alfa. Bueno, en este caso, recordemos que se llama omega nuestro ángulo. Seno de omega va a ser igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Y ahora sí, sabemos cuánto vale omega y sabemos cuánto vale la hipotenusa. Entonces, vamos a despejar de aquí el cateto opuesto. La hipotenusa está dividiendo, pasaría del otro lado multiplicando. Sería h por el seno de omega igual al cateto opuesto. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a sustituir nuestros datos. Vamos a tener que el cateto opuesto es igual a la hipotenusa, que vale 5 metros, por el seno de omega, que vale 36.87 grados. Vamos a calcular cuánto vale el seno de 36.87 grados. Entonces aquí abajo tenemos que el cateto opuesto va a ser igual a 5 por el seno de 36.87 grados, que es 0.6. El seno de 36.87 grados nos dio 0.6. Entonces vamos a ponerlo aquí, 0.6. Ahí lo tenemos. Y por último, cateto opuesto va a ser igual a 5 por 0.6, nos da 3. Ahí está. Entonces, el cateto opuesto va a ser igual a 3 metros. ¿Ok? Y ya tenemos toda la información que nos faltaba. Nos faltaba el ángulo de aquí, el ángulo omega y el cateto opuesto. Y aquí ya lo tenemos. ¿Ok? Entonces, así es como vamos a estar trabajando con estas relaciones trigonométricas. Ok, entonces esto sería todo en este video. Nos vemos en el próximo.